Buenas, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la jornada de hoy tendremos la reunión vía Zoom a fin de que puedan realizar todo lo que concierne a las consultas en sí sobre el manejo de plataforma o sobre algún contenido en específico del curso. Antes de dar inicio a la sesión, les voy a mostrar un poquitito lo que es la plataforma en sí. Aquí tienen la visualización de lo que respecta al usuario de alumno, que serían ustedes, cómo pueden visualizar la plataforma. Tienen primeramente algunos videos que fácilmente cliquean sobre el video y ya automáticamente les reproduce el video, ¿sí? Y dentro de las unidades están estructuradas de la siguiente manera. Tienen el material de apoyo primeramente, el video tutorial de la unidad, es decir, una explicación detallada que yo les subo de cada una de las unidades. Posterior a ello tienen algún video motivacional y posterior un foro. Básicamente, para utilizarlo ingresan, le dan añadir un nuevo tema, escriben un asunto, un mensaje, le dan enviar al foro y les va a aparecer aquí primerito la presentación de ustedes o la interacción de ustedes dentro de ese foro. Si quieren regresar, básicamente presionan en unidad uno y vuelven al inicio de la plataforma. Básicamente en lo que respecta a las evaluaciones, directamente también le dan un clic, ingresan en reintentar el cuestionario y básicamente en este punto a ustedes, dependiendo de si es el cuestionario o no, les va a dar comenzar el intento. Entonces comienzan el intento, terminan de seleccionar las opciones, le dan terminar intento, enviar todo y terminar y básicamente les va a aparecer ya el resultado de la evaluación y el puntaje que obtuvieron en la misma. Sería más o menos un repaso de lo que ven dentro de la plataforma. Lo que concierne al día de hoy, la idea es que puedan hacer las preguntas, pero como básicamente tuvimos una recepción, podríamos decir, tuvimos muy poca recepción por parte de los que están en el curso, entonces voy a dar lo que tenía preparado para la sesión uno. Les quiero contar que este curso de motivación emprendedora lo diseñamos con la profe Josefina para justamente que los emprendedores que llegan al centro de entrenamiento del emprendedor, que quizás en algún momento no encontraron o siguen sin encontrar una motivación para sus emprendimientos o que quieren aumentar sus técnicas de motivación, puedan hacerlo a través de las herramientas que les da este curso en sí. La idea nuestra era justamente contarles que nosotros visualizamos, y también estudios han demostrado que las personas muchas veces se lanzan al mundo emprendedor solamente por necesidad, ¿sí? O encuentran una alternativa, una oportunidad adicional a lo que eventualmente hacen y se lanzan a ese mundo emprendedor, pero después llega un momento que no encuentran una motivación para continuar o si eh, quiera que no pase, el emprendimiento recae y tienen que fortalecer para poder repuntar de nuevo, entonces no encuentran quizás esa salida que tanto se busca. Entonces la idea de nosotros era justamente que puedan ustedes encontrar aquí ciertas cuestiones que les ayuden a ustedes a que sus emprendimientos puedan fortalecerse y quienes aún no han emprendido, entonces que tengan la motivación para hacerlo en algún momento. Entonces, la idea es justamente que ustedes hagan lo que a ustedes les gusta, que al ingresar a ese mundo emprendedor lo hagan no desde la carencia y desde buscar una fuente adicional de ingreso, desde buscar la riqueza, sino que buscar básicamente hacer lo que a ustedes más les gusta. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, motivar para emprender o motivación emprendedora nace justamente de eso, ¿verdad? De la importancia que tiene encontrar una fuente de motivación dentro de nuestra vida como para continuar no solamente en ese emprendimiento o para estar dentro de ese emprendimiento, sino que básicamente para todo, porque yo siempre digo que para levantarnos de la cama en la mañana necesitamos motivación. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cuando somos emprendedores muchas veces no tenemos un horario definido, es muy por el contrario, trabajamos prácticamente 24 horas, entonces la idea es encontrar, ¿sí?, una fuente dentro nuestra
o dentro nuestro que nos permita salir a ese mundo emprendedor con una fuerza que nos lleve o nos empuje hacia el frente, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que nosotros gran parte de nuestra vida vamos a invertir, es la palabra que yo utilizo dentro de nuestros emprendimientos para que ellos puedan salir a flote o puedan salir adelante. Entonces, la idea es que puedan ver justamente los videos que yo preparé dentro de cada unidad para que ustedes puedan ver el contenido de las unidades. Entonces, lo que concierne a las clases, por lo general les voy a dar algo adicional a lo que ya tienen de contenido, pero de todos modos todo va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver en su tiempo disponible. Entonces, necesariamente el emprendedor tiene que encontrar, ¿sí? O tiene que aprender a encontrar ciertos objetivos que básicamente conecten con el beneficio que él quiere obtener dentro de sus emprendimientos. Entonces, el emprendedor llega al mundo emprendedor creyendo, en la mayoría de los casos, que va a tener una flexibilidad horaria. Y muchas veces, como les decía, no es básicamente así, porque al ingresar al mundo emprendedor no tenemos un horario, sino que trabajamos al límite siempre, trabajamos en base a lo que necesita nuestro emprendimiento en ese momento, ya sea en planificación, ya sea en ejecución. Por ejemplo, las personas que se dedican al rubro gastronómico planifican su día, después hacen sus productos y después salen a vender o salen a hacer la entrega. Durante todo ese proceso muchas veces no hay una flexibilidad horaria, sino que al contrario, básicamente tienen que impregnar más tiempo dentro de su emprendimiento para poder dar ese empuje que necesita ese emprendimiento para salir adelante. También muchas veces pensamos que al emprender vamos a básicamente quizás solamente adquirir riquezas, como les decía al inicio, por ejemplo, pero lo que tenemos que saber es que de nada nos va a servir si no amamos lo que hacemos, perdón. O sea, si lo hacemos solamente por dinero, quizás nunca sea una motivación suficiente como para arrancar. Es un punto a tener en cuenta también. Pero siempre les digo a todos los emprendedores con quienes me toca estar, contactar o trabajar, siempre les digo que tienen que darse un tiempo para ustedes, ¿sí? Dentro de ese día tan ajetreado que tienen, deben tener un tiempo en específico en el cual ustedes necesariamente puedan hacer algo que a ustedes les guste, ya sea leer, escuchar música, qué sé yo, ver televisión, por ejemplo. Pero tampoco les motiva que miren televisión y miren novelas, por ejemplo. No, la idea es que podamos mirar algo que pueda fomentar a nuestro crecimiento personal y profesional y no al estrés, ¿verdad? Porque si vemos noticias y todo lo que tenga que ver muchas veces también eso nos estresa. Entonces, la calidad del contenido que ven siempre debe ser muy importante, o sea, es muy importante, de hecho, ¿verdad? La conexión que nosotros tenemos con ese alrededor, como el círculo en el cual ustedes están también, es muy importante. De por ahí que siempre les motivo a que busquen un círculo sano, un círculo donde básicamente ustedes puedan encontrar también ese apoyo que muchas veces necesitamos cuando nos lanzamos dentro de un mundo emprendedor que para nosotros al inicio es un mundo desconocido y que solamente con el paso del tiempo quizás nos asentamos de algún modo, podríamos decir, porque igual pueden haber altibajos como en todo, ¿verdad? Entonces, la idea es que básicamente puedan eh, buscar siempre tener un buen círculo que les avale también. Entonces, emprender o el emprendedor debe aprender a compartir sus objetivos con otros emprendedores. Por eso es muy importante la formación de redes entre emprendedores. Lo que siempre les motivo también a mis alumnos es de que básicamente puedan compartir sus emprendimientos con sus compañeros, que puedan visionar de una forma diferente, porque obviamente un emprendedor no es nuestra competencia, sino que es, tenemos que mirarlo como un aliado que nos pueda permitir que si ambos crecemos, entonces el mundo emprendedor crece. Entonces, más que mirarlo como una competencia, vamos a mirarlo como un aliado que nos puede, obviamente, llevar a a un sitial superior y dentro de esos beneficios conjuntos que tenemos,
por ejemplo, va a ser que ambos siempre buscamos realizar personalmente, es decir, que la persona crezca a la par que crece su emprendimiento, ¿sí? Entonces, es importante también decir que no es necesario que una persona tenga un título universitario o que quizás esté, podríamos decir, cursando una carrera universitaria para poder emprender. Básicamente cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando tenga las herramientas y los conocimientos necesarios como para poder hacer eso. En lo que concierne a los conocimientos necesarios, desde mi perspectiva, es muy importante, chicos, que si es que no están cursando o no cursaron una carrera en sí, que tomen cursos de todo lo que respecta a sus emprendimientos para adquirir los conocimientos y poder implementar. Y voy a contar experiencias de emprendedores que llegaron a mí y que hoy día están creciendo tanto de forma independiente para las consultorías que hago como para los emprendedores que llegan a través del centro a mí. Básicamente es que muchos de ellos no saben, por ejemplo, o delimitan un precio en particular y después llegan a mí, yo les digo, bueno, ¿cómo determinas mi precio? Bueno, de tal forma, profe. Y ahí tuviste en cuenta tu combustible, tuviste en cuenta tu tiempo, no, no, profe, no tuve. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que están vendiendo sus productos a un precio inferior al que ellos, por ejemplo, deberían de vender o en algunos casos incluso estaban perdiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a emprender o vamos a tirarnos a un mundo, necesariamente debemos adquirir conocimientos que nos puedan ayudar, ¿sí? A impulsar ese emprendimiento, ¿sí? Que nos puedan ayudar a darnos los conocimientos técnicos, por más de que sea otra persona, quizás la que pueda llevarnos la contabilidad del emprendimiento, igual nosotros debemos conocer cómo funciona eso, ¿sí? Independiente de que no seamos nosotros quien lo hace, debemos tener conocimiento, ¿sí? Al igual de cómo presupuestar, cómo determinar mis horas reloj, por ejemplo, em, cómo inyectar dentro del precio mi horario, por ejemplo, o mi combustible o gastos externos que pueda llegar a tener. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener conocimiento. Por ejemplo, tomen un curso de plan de marketing, por ejemplo, que es importante para ver cómo visiona. Tomen un curso de plan de negocio para diseñar su plan de negocio. No, profe Fermina, sí, ya está. Yo entiendo que tu negocio está funcionando, pero tenés un plan de negocio. No, no tengo, profe. Necesitas un plan de negocio porque en algún momento vas a crecer, vas a necesitar de algún crédito o qué más, te vas al banco y te dicen, bueno, ¿dónde está tu proyecto? Y no tengo un proyecto. O sea, sí o sí tenemos que estructurar algo, esa estructuración nos va a permitir fortalecernos también, nos va a permitir guiar nuestros pasos dentro de ese mundo, poder saber cuáles son mis objetivos, cuál es mi proyección, ¿sí? Financiera, por ejemplo, cuánto tengo hoy, cuánto voy a tener mañana, cuánto pasado, ¿verdad? Cómo voy a poder crecer anualmente o trimestralmente o semestralmente, ¿sí? ¿Cómo voy a ir creciendo? Entonces, eso necesito como un piso fuerte, vamos a decirle, dentro de toda la estructura para que yo pueda fortalecer ese emprendimiento, ¿sí? También como emprendedores nosotros buscamos nuestra realización personal, debemos también buscar nuestro aprendizaje, la adquisición de nuevas habilidades que nos puedan ayudar, ¿sí? Los contactos o las relaciones sociales son muy importantes en el mundo emprendedor, así también todo lo que tenga que ver con dejar una huella con ese emprendimiento y también crear empleos. ¿Sí? Yo creo que eh, la visión de todo emprendedor es que siempre en algún momento, ¿verdad? Más corto que tarde, obviamente, pueda encontrar algunas personas que le ayuden en ese emprendimiento y poder generar algunas fuentes de empleo. Entonces, es también una proyección que tiene un emprendedor. En muchos casos, los emprendedores también llegan al mundo emprendedor por una alternativa a ese desempleo que sufren muchas personas, ¿sí? Pero lo importante es que ese emprendimiento me ayude a contar mi historia y sobre todo que me ayude a ganarme un reconocimiento dentro de ese punto en particular, ¿sí? Entonces, yo debo vivir de mi pasión, debo básicamente, o me debe gustar lo que hago. Yo creo que ahí está la base de todo. Que hagan lo que a ustedes les guste, ¿sí? Y sobre todo que vayan aprendiendo en ese proceso. Es muy lógico que no todo en la vida va a ser un camino fácil, ¿sí?
no todo en la vida va a ser recto y asfaltado, como les suelo decir a mis alumnos, sino que siempre vamos a encontrar empedrados en algunas partes o en otras partes abismos, ¿sí? En algunas partes va a tocar escalar, en otras va a tocar bajar, en otras subir, ¿verdad? Entonces, ese sube y baja que sea de una forma estructurada, ¿verdad? Que yo pueda delimitar, pueda saber cómo salir de eso, pueda tomar notas. Yo en particular soy muy de tomar notas. Si me pasa algo, bueno, pues escribo lo que me pasó, pues escribo cómo solucioné. Entonces yo tengo ya, podríamos decir, en un borrador un manual de procedimientos. Si pasa esto, entonces esta es la salida. O si pasa esto, esta va a ser la salida. Entonces es muy importante que podamos ver cómo se da ese paso a paso, cómo nosotros podemos llegar de un lugar quizás a otro, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer eso. Y sobre todo también aprender a ser líderes. Yo creo que dentro de nuestros emprendimientos debemos aprender a ser líderes, ¿verdad? A ser la persona que guíe los pasos míos y de otras personas por un camino en determinado y que ese camino lleve a una realización personal, ¿sí? También un emprendedor necesita, aparte de una capacidad de liderazgo, necesita ser creativo, ¿sí? Necesita hacer el famoso networking, el contacto con personas, ¿sí? Necesita para eso, obviamente, conocer muchas personas y también el emprendedor necesita hacer eh, o saber justamente que cada día es un día diferente y debe estar motivado a aprender en todo ese camino, ¿sí? También debe aprender a superar los retos que se les van a presentar y sobre todo también diseñar, como bien les decía, toda su estructura de negocios en sí y que eso le dé la fortaleza necesaria como para encarar ese mundo emprendedor, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontrar una consulta que también siempre me llega es cómo encontrar básicamente buenas ideas, ¿verdad? Bueno, primeramente necesitamos analizar las tendencias dentro del mercado, esto va más para los que eh, aún no emprendieron o para quienes quieren ampliar sus emprendimientos, por ejemplo, entonces sería ideal que analicemos todas las tendencias, siempre y cuando esas tendencias las traigamos a nosotros, pero podríamos decir modificando todo lo que tenga que ver con la cuestión cultural en sí, porque recordemos que obviamente algo que quizás se está usando afuera o que se está viendo afuera, si lo vamos a traer a nosotros, vamos a tener que hacer algún tipo de modificaciones por los rasgos culturales, por todo lo que tenga que ver con tradiciones y costumbres, quizás no lo podemos implementar tal cual, sino que necesite algún tipo de adaptación, ¿sí? También tenemos que aprender que dentro de ese buscar nuevas ideas, necesariamente tengo que resolverle un problema a ese cliente, porque si no, no va a tener sentido mi emprendimiento, ¿sí? Tengo que buscar cuál es el problema e intentar resolver ese problema, ¿sí? Antes nos compraban básicamente porque el producto era lindo, o porque era lo único que había en el mercado, o porque le quedaba cerca a mi emprendimiento, y ahora ya no es así, me compran exclusivamente por la experiencia que genera mi producto o qué tanto satisface esa necesidad que tiene. Entonces, es muy importante que sepamos enfocar, ¿sí? Y sobre todo determinar cuáles son las necesidades y diseñar nuestros productos o servicios en base a esas necesidades, ¿sí? Podemos importar, como le decía, ideas del extranjero siempre y cuando adaptemos a la cuestión cultural en sí. También encontrar nuestro nicho de mercado, fomentar el perfil del cliente. Les invito también a seguirme en redes. En redes tengo contenido referente a todo lo que es liderazgo, también perfil del cliente, que es lo que les estoy hablando, motivación y compañía, que les pueden ayudar a sus emprendimientos, porque es cierto, es motivación, no lo que tenga que ver con ventas, pero siempre es importante determinar también todo, porque yo no puedo ir lanzarme a un mundo motivado, pero sin determinar qué necesidad tiene mi cliente y lanzar un producto porque a mí me gusta, sino que básicamente tengo que hacerlo de acuerdo a las necesidades o a las preferencias de ese cliente o de ese público objetivo, ¿sí? Entonces, al encontrar nuestro nicho, debemos determinar quién nos va a comprar y qué características tiene esa persona, ¿sí? Vender siempre lo que la gente desea comprar y vender productos complementarios puede ser una opción. El ejemplo que suelo dar es, hay muchas personas que venden celulares, sí, pero hay personas que personalizan los estuches, son muy pocas. Entonces,
al encontrar quizás un producto complementario, que es el estuche del teléfono, por ejemplo, sería bueno. Me pregunta Patricia, estoy como llenando en billete a sí mismo y les dejo también mi arroba. Voy a dejar el arroba. Sí, Elisa Gravel es mi arroba. Entonces, para que me sigan y vean un poquitito lo que es mi contenido también. Aparte de todo lo que serían los productos complementarios, siempre es muy importante vender algo de calidad, ¿sí? Si es que voy a vender fundas, bueno, que sean buenas fundas, que obviamente me permitan a mí también eh, tenerlas por mucho tiempo, o si les voy a cambiar, que sea porque ya quiero renovar quizás el diseño y no porque se peló al ejemplo de las fundas. Entonces, es un punto también a considerar y a tener en cuenta. Diseñar también una versión paralela de un producto existente, pues puede ser una buena idea de negocios. Sería ideal también diseñar una versión más barata de lo que eventualmente se encuentra en el mercado, pero que obviamente tenga buenas características. También aprovechar nuestros conocimientos independiente del área que sea. Por eso les digo que es importante determinar y conocer ampliamente lo que nosotros tenemos y estamos ofreciendo dentro de ese mercado y adaptar siempre todo al contexto. Sí, recordemos también que la innovación está presente en nuestros días, entonces debemos también buscar, obviamente, inyectar esa innovación dentro de nuestros emprendimientos, ¿sí? Pero es muy importante que yo pueda delimitar bien, ¿sí? El ámbito de mi emprendimiento, o sea, a qué yo me estoy lanzando específicamente. También siempre aplicar nuestras habilidades dentro de toda esa estructura en sí, aplicar mis habilidades de liderazgo, mis habilidades de creatividad, mis habilidades de innovación, que todo específicamente esté dirigido a lo que yo busco, ¿sí? Pero siempre, siempre tengan en cuenta que el cliente es el foco. Yo voy a dirigir a todas las necesidades que ese cliente tiene y que quiere cubrir con mi producto o con mi servicio, ¿sí? También debo saber siempre y debo estar muy conectada en que los cambios van a venir y que yo necesariamente debo adaptarme a esos cambios de contextos, a esos cambios en lo que tenga que ver con innovación, por ejemplo, o sea, no ser muy cerrada, visionar todo lo que tenga que ver con la ampliación de las redes sociales actualmente, saber que mi producto o servicio tiene que estar en redes, ¿sí? Independiente de que quizás la mayor parte de las personas que me compran no están en redes, puede que un porcentaje de las personas que quieren mi producto o servicio estén en redes. Entonces tengo que buscarle necesariamente a esa persona y también tengo que estar en las redes sociales, ¿sí? Entonces es algo también a tener muy en cuenta. También es importante intentar resolver algo eh, dentro de ese contexto del emprendimiento en sí, resolver problemas es algo que se va a dar, ¿sí? Van a haber cosas que me van a molestar y otras que no. Y dentro de ese molestarme, yo voy a tener que buscar, ¿sí? Opciones que me permitan quizás disminuir, podríamos decir, todo eso, todo ese foco, todo ese estrés, porque necesariamente van a existir los problemas y eso que me molesta, sí o sí, en algún momento se va a dar, pero tengo que tratar de mitigar. Y es lo que siempre les digo, si es que ustedes tienen una visión o una proyección, eso tienen que hacerlo por fases, ¿sí? Y tienen que premiarse por cada fase que ustedes van superando, ¿sí? Por cada obstáculo que se les va presentando y van superando. Entonces, necesariamente tienen que quizás premiarse por eso y allí va a ser una buena salida, ¿sí? Y siempre tenemos que buscar una fuente de inspiración, ¿sí? Esa fuente de inspiración es, desde mi perspectiva, la más propicia sería la inspiración interna, es decir, algo que a mí me motiva. Pero en ocasiones esa inspiración también es externa, cuando, como por ejemplo, una de mis mentoras dice, cuando no tengo
plata para darle de comer a mi hijo, bueno, esa es una motivación externa que me conduce a mí a emprender, ¿verdad? Pero la motivación interna es, a mí me gusta pintar y hay gente a la que le gusta lo que yo pinto, o yo puedo pintar lo que la gente quiere. Entonces, esa es la motivación interna que me lleva. Y a mí, para mí pintar no es un trabajo, ¿sí? Es un hobby. Entonces, básicamente, convertir nuestro emprendimiento en un hobby es algo que todos queremos, ¿sí? Entonces, sería ideal que proyectemos todo de esa manera, ¿sí? Entonces, es un poco de lo que tenía preparado para la clase del día. Así que si tienen cualquier consulta, duda, etcétera, me pueden dejar o por mensajes en la plataforma, o por correo electrónico, o por el grupo de WhatsApp, o por el privado. Aquí tienen mi correo electrónico, tienen mi número de WhatsApp, ¿sí? Y está el grupo de WhatsApp también habilitado para todas las consultas que tengan. Así que deseo que tengan una bonita tarde.